Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el pueblo necesita. Bienvenido a su programa, La Verdad Presente. Quiero compartir, a partir del texto bíblico que hemos tomado, como texto clave, tres razones de las cuales, por qué yo personalmente creo con todo mi corazón de que la teología de la última generación es un mensaje que proviene de Dios. Entonces, primero vamos a ver aquí tres razones importantes. Y van a ser normalmente respaldadas a través de citas, porque las personas no están vivas ya. Entonces, lo único que nos queda es los registros. El libro de Apocalipsis dice: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansarán de sus obras con ellos. Siguen. A pesar de que ellos ya no están en medio nuestro físicamente, Dios ha determinado de que el mensaje prosiga a través de la página impresa. Por eso es importante. Vamos aquí a poner la diapositiva. Ustedes pueden ver aquí el rostro de este personaje que es William Laurits Andreasen, un gran teólogo de nuestra iglesia adventista. Y aquí ustedes pueden ver la fecha de su nacimiento y de su descanso, ¿verdad? 1876 y 1962, la cual descanso. Imagínense cuántos años vivió. Habrá vivido aproximadamente unos 80 y algo, ¿verdad? 88 años. Y si ustedes pueden ver la edad en que nació, imagínense la edad temprana de un teólogo que estudia en su edad correcta, por lo menos ya unos 22 años, ya está en el ministerio. 22, 23 años, en el ministerio joven. Y eso nos situaría si sacáramos de 1876 unos 22 años hacia el futuro. ¿A qué año nos llevaría? ¿Ah? ¿1900? No, ya sería un joven ya maduro, ¿cierto? Con alta experiencia en la teología, por lo menos ya había tenido mínimo sus 4 años de preparación en el seminario, más los años. Pero noten un detalle importante de este pastor, que fue también muchos cargos administrativos, que es importante. Que se pueden dar cuenta, es una persona que fue contemporánea a nuestra hermana Ellen White. ¿No? Sí. Él pudo conocerla cara a cara. Y también la historia nos cuenta, nuestra historia denominacional, que él tuvo el privilegio de poder tener ciertas conversaciones con la sierva del Señor. Entonces, en realidad no sabemos qué cosas haya conversado con la hermana Ellen White, pero sí podemos tener la seguridad de que tenemos el registro histórico de que debe haber tenido mucha información que quizás no pudo transmitir completamente. Recuerden que la sierva del Señor muchas veces ella escribía, pero decía: no hallo la forma de poder expresar de manera más profunda aquello que el Señor me revela. Pero es un hombre importante para nuestra iglesia. Y no así el enemigo ha desencadenado su furia contra este hombre, contra este siervo del Señor también. Vamos entonces a avanzar para ver lo que es la teología de la última generación, que es algo que se puede abreviar con las siglas TUF conocido. Vamos aquí a ver
yo he tomado algunas citas unos fragmentos de su libro que si ustedes lo quieren leer, es El Santuario y sus Servicios. Un gran libro. Yo creo que no habría una forma casi más clara de describir de manera ordenada lo que este hombre escribió. Y es un libro no demasiado largo tampoco. Miren lo que dice ahí. 3 diapositivas les voy a he resumido lo que quería presentarles. La demostración final de lo que el Evangelio puede hacer por la humanidad todavía está ¿dónde? En el futuro. He querido presentarles para que ustedes puedan leer, para que no piensen que quizás será verdad o no será verdad que eso existe, ¿verdad? Cristo mostró el camino, tomó un cuerpo humano y en ese cuerpo demostró el poder de Dios. Los hombres han de seguir su ejemplo y probar que lo que Dios hizo en Cristo puede hacerlo en todo ser humano que se somete a Él. El mundo guarda esa demostración. Cuando se haya realizado, vendrá el fin. Dios habrá cumplido su plan. Habrá demostrado que Él es veraz y Satanás mentiroso. Su gobierno estará reivindicado. Es lo que está planteando Milian Andreasen. Dice que hay algo que el mundo está esperando. Una manifestación. Bien, ahí el enemigo empieza, así que mentalmente también pueden orar, ¿verdad? Ah, aquí hay otro micrófono. Excelente. Sinceramente, cada vez que quiero presentar este mensaje y quiero preparar algo que el Señor me impulsa a hacerlo, padezco bastante. Bien, ahí está, algo que está aguardando el mundo y que ese evento todavía está en el porvenir, no muy lejano, está también tan a las puertas como la venida de Cristo. Vamos a avanzar. El plan de la salvación debe necesariamente incluir no solo el perdón del pecado, sino la restauración completa. La salvación del pecado es más que el perdón del pecado. Lógicamente, el perdón presupone el pecado y se lo da a condición de que rompamos con él. La santificación es apartarse del pecado e indica la liberación de su poder y la victoria sobre él. El primero es un medio de neutralizar el efecto del pecado, es decir, el perdón. Neutraliza el pecado. La segunda, que es la santificación, es una restauración del poder para obtener la victoria completa. Y aquí hay algo interesante porque cuando a veces nosotros nos acercamos a mirar un poco los escritos de la sierva del Señor, ella dice que hoy en día el problema que hay dentro de nuestra iglesia es que no conocemos la naturaleza del verdadero arrepentimiento. Dice que ella, precisamente lo que está diciendo él, que el arrepentimiento genuino implica el abandono del pecado. Yo no sé cuántos de aquí han luchado alguna vez con algún vicio. El tabaco tal vez, el alcohol, quizás muchos otros. Y cómo para la gloria de Dios hoy en día están aquí y ya eso no es una tentación para usted. Ha sido superado plenamente. ¿Pero por qué? Porque un día se arrepintieron, pero genuinamente. Hermanos, eso es el arrepentimiento. Es abandono total del pecado. Cuando nosotros seguimos en este proceso de crecimiento espiritual, pero seguimos cayendo una y otra vez, día y tras día, eso quiere decir, hermanos, que esos pecados que nos vencen constantemente son pecados acariciados. Y
y los cuales nos cierran las puertas del cielo. El problema no está en el pecado, sino en constantemente recrearnos en él. Bien, vamos a avanzar. Dice, aunque es verdad de que de vez en cuando muchos han dedicado su vida a Dios y vivido sin pecado durante ciertos periodos de tiempo, y podríamos citar un ejemplo, Moisés. Si ustedes leen atentamente el libro de Éxodo, la vida de Moisés, se van a dar cuenta que desde el encuentro de Moisés con Dios en el monte Sinaí, en la zarza, la Biblia no registra un solo pecado hasta el momento de las aguas de la rencilla en Meriba, ¿se recuerdan? ¿Cuánto tiempo habrá pasado desde ese encuentro personal con Dios hasta ese pecado? Debe haber pasado bastante tiempo. Dice, Satanás sostiene que estos son casos especiales, como lo era el de Job, y no caen bajo las reglas ordinarias. Exige un caso bien definido en que no pueda haber duda y en el cual Dios no haya intervenido. ¿Cuál es la prueba que exige el enemigo? Le exige a Dios y lo hace delante del universo. ¿El hombre puede vivir en armonía con la ley de Dios? Dios dice que sí, en su palabra, en todos los lugares. Pero el enemigo dice que no. Y él lleva su rebelión con este punto frontizo para poder hacer frente al gobierno de Dios. Y es con este argumento que quiere derrocarlo. Dice allí, ¿puede presentarse un caso tal? Dios está listo para el desafío. Ha estado aguardando su tiempo. El Hijo de Dios, en su propia persona, hizo frente a las acusaciones de Satanás y ha demostrado que eran falsas. La manifestación suprema ha sido reservada hasta la contienda final. De la última generación Dios elegirá a sus escogidos, no a los fuertes o poderosos, no a los que gozan de honores y riquezas, no a los sabios ni encumbrados, sino tan solo a personas comunes, y por su medio hará su demostración. Dios se valdrá de aquellos que son débiles, es decir, de cada uno de nosotros. Dios espera que cada uno de nosotros pueda cooperar con Él. Él se vale de su pueblo para poder indicar su carácter delante del universo y ponerle fin a este conflicto. Mientras nosotros no cooperemos con Él, nada de esto ocurrirá. Podrán pasar tiempo y quizás bajaremos al descanso como lo hizo la generación en el tiempo de Minneapolis, ¿verdad? Dice claramente los escritos históricos y la sierva de Dios de que el Señor ya en 1900 ya debía estar la iglesia en el cielo. Jesús vino a proponerle matrimonio a la iglesia, pero la iglesia no se quiso preparar, no aceptó la invitación del Señor. Satanás ha sostenido que los que en lo pasado sirvieron a Dios lo hicieron por motivos mercenarios. ¿Recuerdan a Job? La conversación que sostenía Satanás con Dios. ¿Acaso Dios, Job, te teme de balde? ¿No has dado bendición a todo lo que tienes? ¿Lo has prosperado? Y era una acusación y una discusión frente al universo. Por motivos mercenarios que Dios los ha mimado y que Él, Satanás, no ha tenido libre acceso a ellos. Si se le hubiese dado pleno permiso para presentar su causa, ellos también habrían sido ganados a ella. Pero Dios ha tenido miedo de permitirles que lo hiciera. Dame una oportunidad justa, dice Satanás, y yo ganaré. Así está, y en eso se basa también el gran conflicto. Y aquí está el libro para que ustedes puedan anotar. Yo lo saqué en este digital, así que no puse ahí la página, pero sería importante que lo lean como iglesia. Es un material que todo adventista debiese leer. Bien, entonces, ¿qué es lo que está planteando Andreasen aquí? Que hay un conflicto entre Cristo y Satanás.
y que dice que Dios ha de valerse de la última generación. ¿Cuántos creen que somos la última generación? ¿O piensan que vendrá otra más? ¿Amén? Somos la última generación y lo creo con todo mi corazón, hermano. Y Dios va a valerse de esta última generación porque son débiles. No débiles quizás, no sé, en fuerza, en muchos otros aspectos, sino que a lo que se refiere, que Él ha elegido la última generación porque ella sobrelleva los efectos del pecado por tantos milenios. Y no hay ninguna otra generación como la última que tenga más desventaja con respecto al plan de salvación y hacer la voluntad de Dios. Dice Andreas en que si hay gente que es débil, en realidad una generación que es débil es esta. Y si esta logra vencer por el poder de Dios y Dios lleva a cabo, y creo firmemente que su palabra está escrito que Dios llevará a la iglesia a su propósito final, entonces ninguna otra generación tendrá excusa. Qué lindo, hermano, somos los más débiles. No debiéramos sentirnos la gran cosa en cierto punto. Sí, por el amor y la estima que Cristo nos tiene, por el precio que se pagó por cada uno de nosotros. Pero somos débiles, dice el Señor, el que se ha de gloriar, gloríese en su debilidad. Entonces, eso es. Ahora, en el cielo, el conflicto cuando estalló, se separó en dos bandos. Aquellos que estaban de parte del Señor y respaldaban a Dios, confiando en Él de que su ley podía ser guardada, y el otro bando que decía que no, que estaba del lado del enemigo, y que por causa de esa ley, que era una ley arbitraria, era una ley rígida, ahora ellos estaban pagando el precio de su expulsión, o su desfraternización de la familia del cielo. Y ese conflicto se ha trasladado también a esta tierra, hermano. Y está dentro de su iglesia. Aquellos que creen que sí y aquellos que no creen. Interesante. Vamos a avanzar. Aquí está lo que ha puesto Andreasen. Yo voy ahora a dar mi primera razón de por qué creo con todo mi corazón que es un mensaje de parte del Señor y que es una verdad totalmente bíblica y central para nosotros. Y voy a citar aquí a un personaje que expuso su pensamiento junto a otro compañero, ambos pastores en el Congreso de Minneapolis, en 1888. Me refiero al pastor Alonzo Jones, conocido con las siglas como A.T. Jones. Pero yo voy a poner aquí primero una cita de la sierva de Dios, porque como son personajes históricos supuestamente no considerados como inspirados, he ido a la cita del espíritu de profecía para presentar el respaldo que la sierva de Dios hace con respecto al mensaje que estos dos pastores expusieron. Yo creo firmemente en el espíritu de profecía, hermano. Dice, la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje de ¿quién? Dice la sierva de Dios que el mensaje del pastor Jones y Waggoner provenían ¿de quién? De Dios. Suscitando por el Señor, expuesto por los hermanos Elliot J. Waggoner y A.T. Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. Entonces Satanás estaba atacando este mensaje en el Congreso de la Asociación General de ese año. Y tenía una razón importante del por qué. Dice allí, el enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar toda la tierra con su gloria. Hermanos,
¿Qué es lo que entendemos nosotros cuando oímos esa expresión? El mensaje que ha de alumbrar la tierra con su gloria. ¿A qué se está refiriendo bíblicamente? ¿Ah? Al fuerte pregón. El mensaje que aparece en Apocalipsis, el mensaje de los 3 ángeles, y que aparece de manera un poquito con algún detalles más en el capítulo 18 de Apocalipsis. Dice, y vi descender a otro ángel, ¿cierto? Y dice que la tierra fue alumbrada con su gloria. Ese fuerte pregón, hermano, lo que estos 2 pastores en Minneapolis estaban presentando. Y el Espíritu de Dios, la historia denominacional, nos dice que se estaba derramando en ese congreso la lluvia tardía. Pero la iglesia se opuso. Fue asistido de la luz que ha de alumbrar la tierra con su gloria y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Si hay alguien que tiene la culpa de por qué Cristo no viene, somos precisamente nosotros. Y nos hacemos llamar adventistas del séptimo día. Cuando en Apocalipsis dice el Espíritu y la novia dicen qué cosa. Y el apóstol Pablo dice que Dios dará el galardón de la vida eterna, ese gran privilegio, no solo a él, dice, no solo a mí, sino también a todos los que aman. Todo aquel que ama la venida del Señor hace lo que está de su parte para que esto sea una realidad. Las siervas de Dios, yo creo que han escuchado muchas veces la cita que dice, no está en nosotros solamente el aguardar la venida, sino también el apresurarla, ¿verdad? Es la responsabilidad y el privilegio de nosotros poder llevar a cabo la voluntad del Señor. Entonces, ahí está el respaldo del espíritu de profecía, y ahora sí voy a citar a A.T. Young, que es lo que él habla acerca del mensaje. Lamentablemente, por lo que se cuenta la historia, nuestra historia, dicen que los mensajes o los sermones, las predicaciones que se dieron en aquel congreso, dice que no quedaron registradas por alguna razón. Claro, si estaba el enemigo ahí, hizo de la suya en cierta medida. Pero Dios tiene un propósito, hermano. El enemigo no hace nada mientras Dios no se lo permita. Y eso es para el bien, aunque no lo crean quizás, para el bien de su iglesia y para sus propósitos. Entonces, pero nosotros podemos hacer un pequeño análisis de lo que estaban predicando unos pocos años antes del Congreso y unos pocos años después, y vamos a tener la conclusión de qué es lo que se estaba presentando precisamente en ese Congreso. Aparte del tema de los 10 cuernos que estaban hablando hoy en la escuela sabática, los 10 reinos. Dice allí, al librarnos del pecado, no es suficiente que seamos salvos de los pecados que hemos efectivamente cometido. Debemos ser también librados de cometer otros pecados. Y para que eso sea así, debe ser afrontada y sometida esa tendencia hereditaria al pecado. Debemos ser poseídos por el poder que nos... ¿Qué cosa dice allí? Que nos guarde de pecar. ¿Él lo plantea como algo imposible o como algo que está planteando en la iglesia que se debe llevar a efecto? ¿Cómo lo ven ustedes en la cita? ¿Cómo interpretan la cita? La cita es clara, cada uno tiene allí cómo reciba el mensaje de parte del Señor. Un poder para vencer esa tendencia o propensión hereditaria hacia el pecado que hay en nosotros. Y eso es más o menos lo que se estaba planteando también en su contexto dentro del Congreso de Minneapolis. Recuerdan que lo que más nos llega a nosotros de manera así abierta, porque los demás hay que estudiar, hay que uno ir, leer y dedicar tiempo. Lo que más nos llega, y he escuchado mucho en la iglesia, es que en 1888, en ese Congreso de Minneapolis, lo que se expuso, lo que pusieron L. J. Wagner y A.T. Young fue el mensaje de la justificación por la fe.
más allá, no conocía más. Entonces, ahí está más o menos hacia dónde se va enfocando. Ahí tenemos la primera razón. A.T. Jones escribía que lo que está ahí está dándole y respaldando en la teología de la última generación, que fue lo que propuso Milan Andreasen. ¿Concuerda o no concuerda? ¿Está en armonía o no está en armonía? Está en armonía, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a avanzar, vamos a ir ahora a la sierva del Señor. Voy a leer 2 citas aquí de la sierva de Dios. Dice: en las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor, ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión. ¿Y él? ¿Qué es lo que es el arrepentimiento? ¿Ah? No tanto dolor, sí, comprende dolor, pero dice, y abandono del mismo, dice la sierva de Dios. Nunca separen esas dos cosas, porque recuerden que Judas sintió dolor, pero eso es remordimiento. No fue arrepentimiento, porque la sierva de Dios dice que no dejó su pecado. Se arrepintió por las consecuencias y el miedo que le acarrearía haber entregado al Hijo de Dios, mas no experimentó un arrepentimiento sincero. Mediante la confesión y el abandono, en otras palabras, del pecado. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, solo verán algo en su ceguera que considerarán peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. ¡Qué pena! Lo que está haciendo la sierva de Dios, está profetizando. Yo principalmente tomo este mensaje para mí y digo, tengo que prepararme. No puede ser posible que cuando este mensaje se presenta o cuando la manifestación del poder de Dios se empiece a ser demostrado en su pueblo, que yo resista el mensaje y cometa el mismo error que cometieron ciertos delegados en el Congreso de Minneapolis. Y quizás nos perdamos para siempre. Vamos a avanzar. Otra cita, Conflicto de los Siglos. Dice, ahora mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Entonces, vamos un poquito recapitulando para que nos vamos servilando por si nos estamos perdiendo. La primera razón de por qué yo creo firmemente que la teología de la última generación postulada por Milan Andreasen es en realidad palabra del Señor, viene del cielo ese mensaje, es porque A.T. Jones, a través del respaldo de la sierva del Señor, estaba hablando prácticamente de lo mismo. Debíamos dejar de pecar. Es posible, decía. Y eso, imagínense lo que trajo nuestros delegados, cómo se fueron encima. Ustedes pudieran leer, hay muchos materiales importantes. Nunca entendí en el seminario la bendición, lo precioso que era la materia historia denominacional. Veía tantas fechas, tantos nombres, tantos apellidos estudiando para poder dar un examen, que no me concentré nunca
en lo que el Señor quería mostrar. Pero ahora he estado creciendo en esa comprensión y ahora entiendo la importancia de lo que la sierva de Dios dijo una vez cuando ella escribió: no tenemos nada que temer con respecto al futuro, ¿verdad? A menos de que olvidemos cómo Dios condujo a su pueblo en el pasado. Debemos volver, hermanos, debemos estudiar nuestra historia como iglesia. Y el enemigo nos presenta la historia denominacional como algo aburrido, aburridísimo, como me pasó a mí. Pero es un tesoro incalculable. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. La sierva de Dios, en otras palabras, está diciendo: tú podrías ahora vivir y quizás no llegar a la perfección ascendente que llega a la estatura de Cristo, a ser o a llevar una vida como la que llevaba Cristo. Pero ¿sabes qué? Para darte la esperanza, porque no solamente amonestación, instrucción, sino también el Espíritu de Dios, aparte de amonestar, también te da esperanza, te motiva. No te preocupes, puedes ser salvo, sin necesidad de llegar a esa perfección a la cual estaba Cristo. ¿Recuerdan? Cristo mismo de su boca dijo: el maestro no es, el discípulo no es mayor. Bástale al discípulo ser como quien. Ustedes podrán, si quieren, por la gracia de Dios, llegar a ser como su maestro, mas no podrán superarlo. Nunca. Ahora, la sierva de Dios lo que está diciendo, lo que yo le estoy planteándole para su esperanza y para que de aquí salgan gozosos, es que pueden ser salvos, aún en la condición en la que están ahora viviendo, en ese proceso hacia esa meta que es la perfección en Cristo, pero solamente si son sinceros y si en este proceso de crecimiento espiritual están luchando arduamente contra el pecado. Si has caído, como también me ha pasado a mí, pero si aún tú mantienes las esperanzas y el foco centrado en Cristo y quieres llegar allí y le crees a Dios de que es posible, entonces Dios puede salvarte. Puedes tener salvación. Si bajases al descanso ahora, Dios pesará tu corazón. Lo pondrá en una balanza y ahora verá el peso de tus obras. Pero dice la sierva de Dios que todo esfuerzo de parte de uno de sus hijos, dice, aunque sus méritos son insuficientes, dice que cuando Dios ve que uno pone de lo mejor de nosotros y hay sufrimiento y hay lucha contra el pecado día tras día, y cuando logramos caer, el enemigo nos logra hacer caer, nos ponemos a llorar y vamos una vez más al Señor y decimos: Señor, ayúdame. Y entonces pasa tiempo y sigue luchando porque estás en ese crecimiento y nuevamente al tiempo vuelves a caer. Y si tú bajas al descanso, el Señor pondrá sus méritos en tu vida. Y con eso el Señor podrá salvarte. Está solamente en ti. Te cuento esto para que puedas salir de aquí con esperanza. Porque esto igual es preocupante. Pero esa esperanza es para aquel que baje al descanso en este momento. ¿Se dan cuenta, no? Antes de que llegue el tiempo de angustia. Porque los que han de llegar al tiempo de angustia, hermanos míos, no hay opción. O tú llegaste a la estatura de Cristo y has logrado vivir una vida en santidad y una vida de continua victoria sobre el pecado, o simplemente no participarás en esa situación, y si llegamos en ese estado, quizás lo más probable es que podamos perder. La presión va a ser tan fuerte que va a exigir todo aquel. Yo siempre le oro al Señor, ¿sabes qué? A pesar de que leo, estudio y me doy cuenta de lo complicado que ha de ser ese tiempo, un tiempo de sufrimiento. Pero aún así, no sé por qué, me nace, tengo la esperanza, le ruego a Dios y le digo: Señor, dame el privilegio de poder ser parte de ese grupo que ha de indicar tu nombre, tu carácter delante del universo. No por los privilegios que Dios da, porque sinceramente, si habrá sufrimiento para ese pueblo en aquel entonces,
también recibirán muchos privilegios que otros no tendrán. Pero es algo que al compartir con el Señor día a día, el amor, el cariño, la gratitud hacia Él, lo que Él hace cada día por nosotros, empieza a sacar ese miedo de llegar a ese tiempo. Sinceramente, el perfecto amor dice que va echa fuera el temor. Poco a poco, mientras más nos acercamos, vamos en esa escalera ascendiendo poco a poco hacia la perfección. Dice que el temor de nosotros empieza a salir. Yo no sé cuánto miedo tienes tú de llegar a ese tiempo. He escuchado a muchas personas decir, yo espero que el Señor me baje al descanso, porque no creo poder soportar. ¿Tienes miedo? Acércate a Dios. Preséntate delante de Él cada mañana. Pasa tiempo con Él. Y vas a ver que el Señor, a través de sus tiernas caricias y ese poder subyugador de su amor, va a ir quitando el miedo de ti. Y vas a sentir el deseo de estar ahí. Y Dios espera que su iglesia, en general, sienta ese deseo de poder cooperar con el plan que Él tiene para nosotros. Somos un pueblo elegido y es el propósito por el cual hemos sido levantados como iglesia remanente en este tiempo de fin. Entonces, Ellen White está de acuerdo, ¿verdad?, con A.T. Jones y con Milian Andreasen con respecto al estilo de vida y el evento que desencadena la venida de Cristo. Miren, aquí voy finalizando ya, voy a leer algunas más nomás solamente y voy a concluir con la tercera razón de por qué yo creo que este mensaje de la teología de la última generación es un mensaje que viene de parte del Señor. Voy a presentarles aquí la última cita de A.T. Jones. Dice así: sino que debe entonces confiar absolutamente en el verdadero sumo sacerdote, en su ministerio, en el verdadero santuario para acabar la prevaricación, transgresión, poner fin al pecado. ¿Qué se le viene a la memoria con esas expresiones? Poner fin al pecado, a la prevaricación, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía. ¿Qué cosa? La profecía de las 70. ¿Se acuerdan, no? En Daniel. Bien. Miren cómo lo presenta el pastor Jones. Dice: acabar la prevaricación, poner fin al pecado, hacer reconciliación por la iniquidad y traer la justicia de los siglos a su corazón y vida. Recuérdese, justicia de los siglos. No justicia para hoy y pecado para mañana. Dice justicia de los siglos. Y justicia otra vez y pecado de nuevo. Eso no es justicia de los siglos, rectitud perdurable. La justicia de los siglos es traída para permanecer constantemente en la vida de quien ha creído y confesado y que sigue creyendo y recibiendo esa justicia de los siglos en lugar del pecado y el pecado. El tiempo de la venida del Señor y de la restitución de todas las cosas está verdaderamente a las puertas. Y cuando Jesús venga, será para tomar a su pueblo consigo, para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es para verse a sí mismo perfectamente reflejado en todos sus santos. Y ahora miren cómo culmina. Y antes de que venga, su pueblo debe estar en esa condición. ¿Cuál es la condición? Sin mancha ni arruga. ¿Qué es una expresión de qué? La mancha y la arruga, ¿qué representa? ¿Qué simboliza? El pecado. Debe ser sacado del corazón el deseo de pecar de su pueblo. Y no solamente el deseo, sino también, sinceramente, dejar de pecar. Dice: antes de que venga debemos haber sido llevados a ese estado de perfección, a la plena imagen de Jesús. Y ese estado de perfección, ese desarrollo en todo creyente de la completa imagen de Jesús, eso es la consumación de, ¿qué dice allí? Del misterio de Dios, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es decir, Cristo viviendo en cada uno de nosotros.
manifestando plenamente su carácter a través de nuestra vida, de para que el mundo crea que tú me enviaste. Voy a finalizar con la tercera razón. La primera razón, porque el mensaje que respaldó la sierva de Dios en el Congreso de Minneapolis está en armonía con la teología de la última generación. La segunda razón, porque está respaldado también por el espíritu de profecía mismo. Y la tercera razón es porque lo respalda para nuestra bendición la palabra del Señor. ¿Cómo no podría ser así, verdad? Todo mensaje que provenga del cielo tiene que estar en la palabra del Señor. Vamos a ver entonces ahora con la Biblia para finalizar. ¿Dónde aparece esto? Vamos primero a Primera de Timoteo, capítulo 3. Versículo 16. Vamos a ver esto que dice A.T. Jones acerca de la consumación del misterio de Dios. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La frase principal del misterio de Dios es, que también aquí se pone como el misterio de la piedad, es Dios fue manifestado en carne. Dice que Dios, como decía allí, tomó un cuerpo, se hizo hombre, para dejarlo más claro, para que no haya ningún malentendido. Y con ese cuerpo viviendo como un ser humano totalmente, logró vencer el pecado. Y dice que en su carne condenó el pecado. Ahora, eso mismo que Dios hizo en Cristo, en ese hombre, en Jesús de Nazaret, es lo mismo que dicen los escritores que les he estado presentando, que ha de hacer con su iglesia completa en la última generación. Es decir, ¿con quiénes? Con nosotros. ¿Amén? Amén. ¡Qué privilegio! Ahora, con respecto al misterio de Dios, quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, porque aquí aparece también, miren, dos textos bíblicos voy a tomarla aquí y finalizo con una cita. Apocalipsis, el capítulo 10. Voy a leer desde el versículo, voy a leer desde el 6 y el 7 para no tomar más tiempo. Dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios, ¿qué dice allí? Se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Es decir, que este mensaje está a lo largo de toda la palabra del Señor. Solo que hay que estudiarlo para poder verlo. Pero cuando hay prejuicios en la mente, nunca lo podrán encontrar. Entonces, cuando en la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Ahora yo les pregunto, la trompeta del séptimo ángel, cuando nosotros vamos al capítulo 8 de Apocalipsis, vemos allí las 7 trompetas, ¿verdad? Nosotros las interpretamos históricamente. A través de la historia ya se han cumplido las trompetas, pero hay una en la cual todavía falta, ¿verdad? Hay como un preludio de tiempo ahí.
podríamos decir el tiempo de la gracia del Señor para la preparación. Apocalipsis 7, los ángeles sosteniendo los vientos hasta que su pueblo sea sellado, hasta que la iglesia sea preparada, hasta que la iglesia logre la victoria, logre la estatura de Cristo en santidad. Pero dice que cuando suene la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Cuál es el misterio de Dios? Decía allí la cita, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El carácter de Dios reproducido perfectamente en cada uno de los miembros de su iglesia, en su cuerpo. Ahora dice que cuando llegue eso, vamos a ver aquí lo que dice el capítulo 11 y el versículo 15. Y aquí está la culminación del tiempo de gracia. Miren, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué está presentando aquí este versículo? Es el cierre de la puerta de la gracia. Cristo dice que ha comenzado a reinar. Y para que Él reine, debe primero salir y cerrar ese ministerio en el lugar santísimo como sumo sacerdote e intercesor por su pueblo. Entonces, lo que está diciendo la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 10, que cuando se vaya a cerrar, cuando se cierre la gracia, la puerta de la gracia, el misterio de Dios ya se habrá consumado. Ya la iglesia se habrá reproducido perfectamente el carácter de Dios y habrá un pueblo remanente, la última generación, que vindicará el carácter de Dios y que tendrá la victoria absoluta sobre el pecado. Y esto es importante, hermanos, entender algo. A veces nosotros pensamos que el llegar al tiempo de angustia es claro que la palabra de Dios dice que Dios nos bendecirá con el refrigerio y habrá un poder adicional para ayudarnos a soportar. Claro que sí, Él estará con nosotros. Pero Dios no ayudará a nadie quien no esté teniendo victoria en su vida. Por eso le dije yo, hay que ser sincero. Este es un asunto de lucha. ¿Quieres ser salvo? Y si no llegas a ese, por alguna razón, a ese momento, lucha con toda tu fuerza. Y dice el apóstol Pablo, no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios sabe el corazón de cada uno, cómo es su vida, qué es lo que hace cuando nadie nos ve. Entonces, está en la palabra del Señor el misterio de Dios. Dios manifestado en carne, ya no en su Hijo. Ahora Dios manifestado ¿en quién? En su pueblo, en sus hijos. Es así. Es bíblico totalmente. Y para finalizar, quiero leer una cita que no está allí, pero dice Maranata, página 239, dice: únicamente los que reciban el sello de Dios, del Dios vivo, obtendrán el salvoconducto para entrar por las puertas de la santa ciudad. Hermano, está todo esto en las puertas. El tiempo viene pisándonos los talones. Las señales están. ¿De acuerdo a qué? Estamos apercibidos, somos una iglesia avisada. Que no nos sorprenda ese tiempo, hermano, sin una preparación. Sentémonos al llegar al hogar, hagamos un análisis de cómo estamos viviendo. Veamos cuánta victoria estamos obteniendo. Y si por alguna razón eres de los que desea tener victoria para la gloria del Señor día tras día y no la estamos obteniendo, hay una razón: es que no estamos de rodillas orando junto con el Señor. Puedes tener las intenciones, porque el Espíritu Santo seguirá hablando y convenciéndote de que estás pecando y jugando y ensuciándote con el pecado. Pero aunque tú quieras y el Espíritu Santo te hable, no habrá poder en ti para vencer y someter la naturaleza carnal. Ella siempre te dominará y siempre estarás llorando una vez más delante del Señor,
mas no será arrepentimiento genuino. Solamente el verdadero arrepentimiento se da en una vida de íntima comunión con el Señor. Allí está el poder, hermano. Está el poder. Si quieres ser de aquel grupo que ha de estar en pie en el día de la manifestación del fuego consumidor, hay que prepararse, hermano. No es algo sencillo, pero también no es algo imposible. Dios está dispuesto a concedernos toda la perfección de gracia para que podamos alcanzar su ideal como pueblo remanente. Si es así, quiero invitarte para que podamos orar. Querido Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la preciosa historia que tenemos, Padre eterno. Ayúdanos a dedicar tiempo para poder leer, para poder investigar, para poder escuchar, para hacer todos los esfuerzos necesarios para poder crecer en tu gracia, para poder compartir el mensaje, poder llevar el alimento a tu iglesia, Señor, para que cuando llegue la manifestación de tu poder, y cuando tu iglesia sea levantada, entonces no nos hallemos del grupo que te resiste, porque simplemente no ven en sus vidas que sea una posibilidad. Queremos rogarte, Padre, en esta hora de que nos puedas conceder el poder del cielo, para que este mensaje quede grabado en nuestras mentes. Y ayúdanos, Señor, a estudiar para no solamente poder comprendernos, sino como dice la sierva del Señor, todos aquellos que reconozcan, pero que también acepten estos mensajes, serán guardados de los muchos engaños de Satanás. Gracias, Señor. Acompáñanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El siguiente sermón ha sido grabado y filtrado por el Ministerio de Audiovisuales Colorion Studio. Si te ha gustado nuestro trabajo, puedes dirigirte a nuestro canal de YouTube, Colorion Studio, y buscar nuestro podcast La Verdad Presente y otros temas que pueden ser de tu interés. Si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo por medio de Patreon, buscando Colorion Studio. El Señor les bendiga.